El pasado mes de octubre estuvimos impartiendo en el segundo encuentro de navegantes el taller Ingenio a bordo. Vamos, hicimos de todo. Construimos materiales nuevos improvisados, vimos cómo generar energía, hasta hundimos un barco. O sea, imaginaros. Pero un barco de verdad, con gente dentro. Pues bueno, para los que no pudisteis estar y no lo disfrutasteis en directo, aquí tenemos este vídeo para que lo podáis ver. Bueno, antes de empezar con esto, no sé cómo definirlo, ¿lo definiréis vosotros? Bueno, Paula pidió un taller. Vale. Va a ser una conferencia, taller, experimento. Vale. Pues yo soy seguidor, soy muy fan vuestro. A mí me gusta tus apuestas tecnológicas, me gustan. Hay veces que dan con el clavo de algo que yo quiero, necesito. Hay otras veces que te vas tan arriba que para mí es inalcanzable, aunque lo hagas muy fácil y muy sencillo y muy barato. Pero siempre me atrapa, aunque sea algo que no me interesa, me atrapa tu sentido de humor, o vuestro sentido de humor, porque sois un equipo. Carlos está por ahí sentado. Ya, y yo me planteaba, ¿os sale los chistes, las bromas, el guión, os sale o lo preparáis mucho antes? O sea, ¿hay mucho talento, o hay mucho trabajo, o las dos cosas? Son años en la escuela de interpretación, somos actores del método, yo le odio a muerte y normalmente porque lo pone en el guión y tengo que decirlo, pero si no, vamos, yo... Nada. Todo está trucado en nuestros vídeos. Muy bien, o sea, exactamente lo contrario. Vale, pues nada, os dejamos y crucemos los dedos, que todo vaya bien y vais a hundir un barco, creo, en fin. Bueno, ahora vamos a verlo, ¿vale? Bueno, buenos días a todos, lo primero, gracias por estar aquí, gracias a Paula por invitarnos otra vez al encuentro de navegantes, aunque siempre nos ponen retos y nos dicen, ahora tiene que ser un taller. Pues vamos a intentar hacer un taller. No vamos a hacer un taller muy convencional, ¿vale? Porque no se puede hacer un taller convencional en un auditorio y sobre todo porque no se puede meter un barco en un auditorio. Otra de las cuestiones que nos va a pasar hoy, ¿vale? Pero vamos a intentar hacer algo por lo menos entretenido y si salimos y aprendemos algo, sobre todo si aprendemos a usar un poco más el ingenio a bordo, pues va a salir muy bien. Entonces, antes de comenzar, para una parte de esto, necesitamos un voluntario que esté dispuesto a mojarse, pero no en el término subjetivo, mojarse de verdad, ¿vale? Entonces, si hay alguien, algún voluntario que quiera... Si hay alguien, algún voluntario que quiera... Paula, te elijo a ti, ¿vale? Entonces, ahora, Paula, venga, Carlos, la puedes acompañar, ¿vale? Van a ir al puerto donde tenemos preparado un barco que vamos a intentar que no se hunda, ¿vale? Entonces, yo les voy a dar herramientas, les voy a dar unas herramientas muy técnicas, algo muy complejo, diseñado específicamente para esto, que viene en una bolsa cutre del Hipercore, ¿vale? Y que esto yo os garantizo que os va a permitir sobrevivir, ¿eh? Sí, hay una toalla... La toalla no es para secarte después, ¿vale? Hay un cacho de plástico, pero ya verás, sí. Lo vemos enseguida. Si no volvemos, vengad nuestra muerte. Bueno... Ya está. Esperaremos conectar en directo. La parte más difícil de todo esto va a ser conseguir conectar en directo con ellos, que van a estar fuera, metidos en el barco, pero lo intentaremos hacer durante la charla. Tendrá su momento, pero vamos a ver varias cosas prácticas en las que vamos a explotar un poquito del ingenio a bordo, ¿vale? Entonces, lo primero presentarme, porque puede que haya gente aquí que no nos conozca y siempre está bien llevarse algún suscriptor nuevo para casa, ¿vale? Entonces, nosotros somos The Low Cost Sailor, es un canal de náutica, bricolaje, inventos fundamentalmente y navegación que nos sostenemos sobre varios pilares, ¿no? El low es la clave, es economía. Siempre hemos querido quitar un poco la etiqueta elitista a la náutica que hay muy ligada a España, sobre todo. Tecnológica, porque somos frikis tecnológicos,
Nos gusta hacer cosas con imaginación en nuestros barcos y en los vídeos tratamos de transmitirlo de forma didáctica, pero sobre todo entretenida y con buen humor, porque al final, si no, por mucho que enseñes, si la gente no quiere verlo, pues no va a merecer la pena, ¿no? Entonces, dentro de eso, estamos principalmente en YouTube, también estamos en Instagram, pues supuestamente salimos también en las televisiones locales en un programa de Náutica TV, ¿vale? Empezamos hace 3 años, se cumplirán en enero, ¿vale? Bueno, tenemos 28.600 suscriptores a día de hoy. La gente ha gastado 240.000 horas de su tiempo, 240.000 horas de su tiempo en vernos, en ver nuestros episodios y 2 millones de visualizaciones que hemos tenido y muchos episodios que hemos hecho durante estos años, pues eso, 68 episodios, el último le publicamos el viernes pasado, ¿vale? En el que, pues, contamos cosas sobre barcos, pero sobre todo contamos nuestras mierdas, las cosas que yo he hecho en mi barco, las cosas que vamos construyendo y a veces, pues, navegación. Ya os digo que después de ver las conferencias que hemos tenido aquí, yo soy un dominguero del mar, o sea, yo me hago pequeñísimo cuando veo aquí, veo la gente que navega de verdad, la gente que navega con alegría, que está por ahí, por el mundo todo el día, ¿vale? Pues yo me hago muy pequeño, pero navegar es disfrutar del mar y entonces cada uno lo hace en su escala, yo navego todo lo que puedo, pero también disfruto haciendo inventos en el barco, estando allí, fondeando, haciendo todo lo que puedo alrededor de eso, ¿no? Somos 2 personas en el canal, soy yo, este tan grande que se ve aquí, ¿vale? Mi papel dentro del canal es la idea, el que hace los inventos o decide qué inventos. Yo escribo los guiones, porque tenemos guión, aunque nos le saltamos mucho. Construyo los inventos, porque casi siempre acaban en mi barco, aunque el padre de Carlos, famoso actor secundario de nuestros vídeos, siempre nos pide que hagamos algo en el trastolillo, que siempre hacemos cosas en mi barco. Y salvo hoy que he encontrado un sustituto o una sustituta, me encargan también las escenas peligrosas. Soy el que tiene que tirarse al agua para probar un invento de hombre de agua o cualquier cosa, ¿no? Y luego tenemos a Carlos, que ha salido pitando, pero que se encarga de la parte de dirección, grabación, edición. Tiene una pequeña faceta de interpretación, cada día sale más, no sé, la gente quiere que salga. Y esto me lo ha escrito él, ¿eh? Y hace el alivio cómico. Que significa que cuando yo cuento algo muy serio, él hace el tonto para que esto rompa un poco el hielo, ¿vale? Entonces, Carlos, que se busque su propia conferencia y hable de él, pero yo he venido aquí de hablar de mí, ¿vale? Yo he venido a hablar de mí. Entonces, esto viene muy a colación de esto del ingenio a bordo, ¿no? Porque el ingenio viene de la curiosidad y yo desde pequeño siempre he querido saber cómo funcionaban las cosas. Yo soy el hermano pequeño de 3 y he heredado todos los juguetes, siempre los he heredado y yo, más que jugar, desarmaba las cosas. De hecho, por ejemplo, esto era cuando yo tenía 12 años, me parece que tenía por ahí, una cosa así, ¿vale? Me regalaron un coche de pedales de estos destartalado y mi padre me dijo que una Vespino que había abandonada por allí en el garaje, que la podía tirar a la basura. Entonces yo cogí ahí, empecé a poner tornillos al taller de mi padre y tal, y me construí un car con las piezas de la Vespino, ¿vale? Y el coche de pedales. Funcionaba, andaba. ¿Qué cosas nos dejaban hacer en mi generación de niños? O sea, ahora cada vez que acelerabas, el chasis hacía así, se doblaba así abajo y tocaba en el suelo. O sea, estas cosas hoy en día... Vamos, pero yo soy de la generación en que los parques infantiles eran de grijo, o sea, con piedras que te clavabas. Ahora son de corchopán, no es otra cosa, ¿no? Somos una generación un poco diferentes. Y desde adolescente siempre he tenido, al final vivo en una ciudad que está pegada al mar y siempre he tenido una conexión con el mar, pero no una conexión muy profunda, ¿eh? No soy de los que ha hecho vela desde pequeño, No, yo... Empecé, sobre todo cuando empecé a trabajar y tal, pues retomé que había hecho de pequeño un poco de windsurf, con las piraguas, cosas así que me podía permitir y casi siempre, o sea, veis que
materiales del año de la polca, pero la foto es más moderna, ¿eh? O sea, es decir, que esto era alguien que iba a tirarlo a la basura y que me lo regalaba y yo lo usaba en un momento dado, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado eso y luego tengo la vena friki porque yo soy informático. O sea, desde los 15 años llevo programando software y siempre he vivido de eso y me he dedicado a eso en la vida, que lo que te enseña también la informática es a entender cómo funcionan las cosas, porque la gente te pide modelar la realidad dentro de un ordenador y entonces tienes que aprender cosas alrededor de eso. Pero del mar, o sea, de los barcos, nada de nada hasta que conocí a Carlos. Carlos y yo trabajamos en la misma empresa y cuando conocí a Carlos, él, su padre concretamente, tiene un barco, le sigue teniendo, el Trastolillo, una motora pequeñita. Yo no me había subido en un barco nunca, básicamente, y entonces él dijo un día, sí, vente, que vamos a tal. Y yo me subí la primera vez, íbamos al Puntal a comer la tortilla, copas de yate, que llama él, ahí bueno, no, llevábamos alcohol, pero por si encontrábamos a alguien con quien cambiarlo por perlas, ¿vale? O sea, no se lleva el alcohol para beber en los barcos, se lleva por si acaso tienes que hacer un trueque. Igual los indígenas del Puntal querían cambiárnoslo por algo, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo descubrí y, claro, yo tengo mucha imaginación. Entonces, digo, vale, vamos al Puntal y tal, pero enseguida empezábamos a hacer cosas. Yo decía, pero con esto, si remolcamos una tabla de no sé qué, podemos jugar a tal. Empezamos a arrastrar todo lo que os podáis imaginar que pueda arrastrar un barco. Lo ha arrastrado el Trastolillo. Hemos hecho todas las alternativas de wakeboard, surf, con la cometa de kitesurf, esto que ves en las películas que te enganchas y te empiezan a subir hacia el cielo. Repito, en mi generación hacíamos cosas que no se deberían repetir en casa, ¿vale? Pero yo por aquel entonces no tenía ningún título náutico ni nada de eso, ¿no? Pero el punto de inflexión en el que me enamoró, y sobre todo me enamoró la vela, fue la primera vez que alquilamos un barco. Después, con nuestra poca experiencia con el catamarán, un verano, yo seguía sin tener título, insisto, Carlos y un amigo mío se sacaron por primera vez la acreditación a vela, ¿vale? Inmediatamente de sacarse la acreditación a vela, decidimos que la mejor idea era alquilar un catamarán de 40 pies en Mallorca para irnos a Ibiza, ¿vale? Entonces, concretamente, ellos tenían la acreditación, pero el que más sabía de navegar a vela era yo, ¿vale? Y yo pensaba, pero si la botavara no la tengo que agarrar con la mano, no sé cómo se lleva esto, pero bueno. Al final, alquilamos un catamarán, le cogimos en Ibiza, le cogimos en Mallorca, dimos la vuelta completa a Ibiza, volvimos a subir, te llevabas la casa a cuestas, ibas allí al Café del Mar, donde está todo el mundo viendo la puesta de sol, y en realidad no estaban viendo la puesta de sol, estaban viéndote a ti ver la puesta de sol, porque tú estabas fondeado justo delante, ¿no? Entonces, a mí esa forma de viajar me encantó. Y también vi que yo siempre me había imaginado que los barcos eran para ricos, y alquilar un barco, ese barco, han pasado los años, ¿vale? Pero ese barco nos costó alquilarle 3.500 euros una semana entre 10 personas que nos apretamos ahí, que nos metimos. O sea, al final las vacaciones nos salieron más baratas que si nos hubiésemos ido a un hotel en Ibiza o un hotel en Mallorca y lo disfrutamos como enanos, ¿no? Yo ahí me enamoré y dije, tengo que empezar a aprender a navegar, ¿vale? Y a partir de ahí, mi interés por tener un barco no era el mismo que mi economía, pero yo quería navegar en un barco. Y entonces empecé. Y entonces, bueno, pues empecé, tengo que confesar que yo empecé en los tractores, a motor. Lo primero que hice fue a la piragua, le puse un fueraborda eléctrico para intentar pues bueno, dejar de remar un poco, ¿no? Pero sabía que mi objetivo era la vela. Y entonces, si os fijáis, mira, creo que esa vela salía en una de las fotos, o esta vela sale en una de las... Esta creo que es la vela que sale en la foto anterior con la que hacía windsurf años antes. Entonces, la gente sabe que yo soy un poco chatarrero. Entonces, hay una tendencia natural a que la gente me regale cosas que a ellos ya no les valen para nada y que yo igual les doy un uso. Entonces, por ejemplo, me regalaron uno de los primeros veleros inflables que había, sin vela, le puse una de windsurf y tal, y con eso, bueno, pues empecé a probar a navegar. Pero yo dije, yo había hecho la experiencia en un catamarán, necesito un catamarán. Y entonces, con uno de mis amigos que tenía una piragua idéntica a la mía,
y un palé construimos un catamarán de vela y motor, porque tenía la vela de windsurf y el fueraborda eléctrico, ¿vale? Entonces, esto fue mi gran llegada al mundo de los barcos, a la náutica, ¿vale? Vale, no conseguía navegar mucho, la mayoría de las veces no volvía al sitio donde había salido, bueno, tenía sus contrapiés, ¿no? Pero a partir de ahí empecé a sacarme los títulos, ¿no? Empecé a estudiar para sacar los títulos y a aprender lo que aprendes cuando sacas los títulos, que es poco. Aprendes a firmar el papel, aprendes a tal, aprendes a hacerte la foto, a llevártelo, bueno. Pero para aprender a navegar de verdad, lo que dije es, ¿dónde se puede aprender a navegar de verdad? Pues donde aprendes a navegar de verdad, y esto lo recomiendo a cualquiera o a algunas chicas que quieren evolucionar también en el mundo de la vela, es en las regatas. En las regatas tienes gente que tiene muchas ganas de navegar, que las condiciones les importan poco, que lo que les importa es ganar, y entonces te enfrentas a días en los que tú no saldrías de casa ni loco, tú estás allí. Tú estás allí navegando, lloviendo a cántaros, porque hay que estar. Y tú sales y empieza la regata y hace un viento fresquito, alegre, bueno, vas, estás navegando, haces tu banda, te van dando responsabilidades, llevas un espía, aprendes a manejar las velas y tal, y igual se para el viento por completo y estás en mitad del mar con el viento parado. Entonces dices, bueno, pues nos volveremos a casa. No nos volvemos a casa, estamos en regata, se espera y si hace falta entramos con la corriente y te puedes pasar horas allí y te piden silencio incluso a veces porque no se están concentrando. Tú dices, ¿cómo que no nos estamos concentrando? Si no nos estamos moviendo siquiera, ¿no? Entonces, y otros días, sin embargo, vas y sales con un viento fresquito y lo que viene es un huracán. Y tú piensas, o sea, no sé si vamos a sobrevivir a esto, pero dices, bueno, la costa está cerca, morir aquí no voy a morir y, sobre todo, el barco no es mío, vamos a experimentar, ¿no? Entonces, en las regatas te puedes someter a situaciones en las que vas a aprender un montón de cosas. Y yo estuve unos años navegando en las regatas de crucero de Santander y luego descubrí un poco más el estilo de regata que me gusta a mí, ¿no? Esto es una regata que se celebra todos los años, que se llama la European Engineers Challenge Cup, ¿vale? Que es una regata en la que ingenieros de toda Europa se juntan en un puerto del Mediterráneo, alquilan durante una semana entre 50 y 60 barcos desde 45 a 55 pies, más o menos, y hacen una semana de regatas, pero, esto es lo importante, de puerto en puerto. Y en el puerto en el que llegas suele haber una fiesta de un patrocinador, con música. Me acuerdo, yo he estado 2 años, esta concretamente fue la de Croacia, ¿vale? La entrega de premios era en un castillo, con una cena que montaron en el castillo inmenso, con música en vivo. Dije, a mí me gustan las regatas, pero no lo de vaciar el depósito de agua, llevar el combustible justo, no te lleves ni un cojín porque es peso y esas cosas. Me gusta más un poco vivir de los barcos. O sea, disfrutar también del entorno del barco. Y siempre pensé que yo me jubilaría teniendo un barco, pero mi jefe, harto de oírme hablar de barcos, un día me propuso comprar un barco a medias y yo, incauto de mí, dije, venga. Y entonces me compré el barco, que seguramente sea mi barco por muchos años, porque estoy contento, ¿para qué cambiar? Que es el Saime, ¿vale? Es un Oceanis 321 que compramos en La Coruña y que trajimos navegando hasta Santander con más voluntad que conocimiento, porque yo había navegado en muchas regatas. Mi jefe que vino en este viaje conmigo, creo que le perdió el gusto a los barcos en ese viaje, ¿vale? O sea, La Coruña-Gijón lo hizo vomitando, más o menos, y en el camarote metido. A veces se asomaba por la noche cuando el mar se calmaba y decía, tengo hambre, y ya. Y por la mañana estaba otra vez metido. Y entonces, pero bueno, llegamos a puerto, llegamos sanos y salvos, y he de decir que también es cuando me di cuenta que no tenía ni idea de nada, porque tú, cuando has navegado mucho en regatas, puede que no hayas atracado un barco en tu vida, y yo no había atracado un barco en mi vida, y llegas a un puerto con tu barco, tienes miedo a pegar en cualquier cosa, y ese seguramente fue
momento más tenso. Sobre todo, además, cuando todos tus familiares y amigos han venido a recibirte y están observando cómo estás haciendo tú. Y que entro para atrás, para adelante. Pero bueno, al final he aprendido, ¿eh? Ya os digo, yo ahora navego muchísimo solo, he aprendido mis propios trucos y me apaño muy bien. Y yo realmente navego solo, atraco solo, salgo solo. Y una cosa que aquí se lleva mucho, pero que yo creo en el Cantábrico con los pantalones flotantes y los fingers no se lleva tanto, yo la verdad es que nunca he pedido ayuda a los marineros para amarrar, salvo cuando se me ha roto el motor, y no en todas las ocasiones que se me ha roto el motor, ya lo digo también, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó un poco pues, a tener mi propio barco, y con toda esa historia que tenía yo detrás de saber cómo funcionan las cosas, entenderlas, arreglar, pues yo empecé a construir mis inventos y dije, bueno, si a mí me vale, si yo puedo comprar una cosa de AliExpress, si puedo hacer cosas más baratas porque no me puedo permitir tener un barco, gracias a que mi jefe ha comprado la mitad, pues digo, ¿y si esto lo cuento? Y entonces decidí crear el canal de YouTube, ¿vale? Concretamente, decidí crear el canal de YouTube viendo otro canal de YouTube. Yo seguía un canal de YouTube que sigue existiendo y que tiene mucho más éxito que el mío, ¿vale? Que se llama Sail Life, ¿vale? Y es de un tío de Noruega o por ahí que se compró un barco y le estuvo arreglando unos años, y cuando ya le tenía arreglado se compró otro barco y estuvo arreglándole otros años, y ahora ya ha empezado a navegar un poco por el mundo y tal. Pero sus reparaciones eran de libro, y yo es que no tengo la paciencia para hacer reparaciones de libro. Todo lo hacía al detalle, todo según los manuales, todo era de marca, a lo mejor, la electrónica, todo, ¿no? Y hubo un episodio en su canal que es que me llegó, o sea, yo dije, ¿cómo puede ser esto? En un episodio decidió instalar una cámara en el tope de palo. Hasta ahí, buena idea. A mí eso me parece una buena idea. Y se compró una cámara Raymarine que requería tener el plotter Raymarine con la pantalla de Raymarine específica. La cámara costaba como 900 euros, ¿vale? Subió al palo, la instaló, le puso el cableado, lo puso todo en marcha. Y cuando ya lo tenía todo en marcha, dice, bueno, ahora está apuntando un poco demasiado a babor, pero ya la semana que viene subiré y la haré apuntar hacia el sitio que quiero. Y yo pensé, 900 euros y no es ni motorizada ni nada, que esto te lo compras en AliExpress por 80 pavos motorizado con zoom y tal. Dije, esto hay que contarlo a alguien. Y a partir de ahí pues, surgió el canal y empecé a contar mis historias y mis cosas en The Low Cost Sailor, ¿vale? Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de ingenio a bordo. Y como esto tenía que tener un carácter un poco de taller, pues vamos a intentar hacer algún pequeño experimento aquí práctico alrededor de alguna de las cosas que se pueden hacer dentro de los barcos, ¿no? Sobre todo de las cosas que puedes improvisar, porque yo soy mucho de improvisar. O sea, hoy a las 8 de la mañana estaba escribiendo esta presentación, o sea que a mí me gusta improvisar bastante. Entonces, ¿qué es el ingenio? Bueno, pues según el diccionario, el ingenio es la facultad del ser humano para discurrir o inventar con prontitud y facilidad, ¿no? Para mí el ingenio es apañártelas con lo que tienes a mano para solucionar los problemas que se te presentan, ¿no? Utilizar las herramientas que tengas disponibles en un momento dado. Y yo creo que yo tenía un profesor de físicas en la universidad, decía que ingeniero viene de ingenio, ¿no? Y yo siempre he dicho que viendo a mi padre, que es como un poco el referente para mí en todas estas cosas, yo siempre digo que mi padre es un ingeniero que tenía mucho de ingenio y nada de estudios, ¿no? Al final, yo estoy acostumbrado en mi casa, mi primer recuerdo fue que mi padre me regaló un carretillo para trabajar allí y tal. Mi padre ha construido su casa, hacía la fontanería, hacía la electricidad, hacía cualquier cosa, se atrevía a hacer cosas, ¿no? Y no era el tiempo de YouTube en el que había manuales para todo y tal. O sea, hoy no atreverse a experimentar, a probar, a hacer cosas, no tiene justificación, está toda la información ahí. Solo es dar el paso y atreverse a hacer algo, ¿no? Entonces, dentro de lo que decía de que el ingenio es utilizar las herramientas, ¿no? Para hacer cosas, pues bueno, pues podemos estar preparados, ¿no? Para resolver los problemas y normalmente
ingeniería del libro lo que te dice es que tienes que utilizar la herramienta adecuada para cada tarea. Y aparte tienes que saber usar las herramientas, ¿no? Bien, pero esa no es la realidad del mar. O sea, yo tengo muchas herramientas, o sea, mi barco está lleno de herramientas porque yo soy de cargar con todo lo que se me ocurre. A veces no son herramientas muy normales ni muy convencionales, pero bueno, yo normalmente llevo un poco de todo. Pero ¿qué pasa cuando estás en un barco? Pues en un barco, en cuanto sales, nada, unas pocas millas, empiezas a estar muy solo. O sea, empiezas a depender mucho de ti mismo. O sea, en el mar todo está muy lejos. O sea, la primera vez que hablas con alguien que no navega, ¿no? Y entonces, o le subes al barco y le llevas un día de estos que hace viento, que estás escolado, que estás ciñendo. Entonces te pregunta ¿a cuánto vamos? Todo el mundo siempre te pregunta ¿a cuánto vamos? Y entonces tú se lo dices en nudos. Yo creo que los nudos se inventaron para que los navegantes no hiciésemos el ridículo cuando hablamos con otros. ¿Vale? Porque tú le dices, no, vamos a 7 nudos. Y entonces él piensa que 7 nudos deben de ser 70 kilómetros por hora por la escora, el movimiento que tiene aquel, la tensión y tal, ¿no? Y en realidad 7 nudos pues no llegan ni a 12 kilómetros por hora, que él corriendo va más rápido que el barco, cuando tú vas en el barco que ya dices que se me está desmontando, ¿no? Y eso hace que en cuanto sales un poco, los viajes sean horas. Igual si tienes una motora y gastas 2.000 litros de diésel y vas a 30 nudos, pues no. Pero en cualquier caso, al final lo que pasa es que si nos fijamos, cuando estamos en el mar vamos a depender muchísimo de nosotros mismos. Los domingueros, mucho. Los navegantes, todo. O sea, cuando estás en mitad del Atlántico, la ayuda está lejísimos, a días. Cuando estás cerca de la costa, también está lejos, porque, por ejemplo, si tú estás a 10 millas de la costa, tú dices, bueno, llamo por teléfono, que me vengan, tengo un problema, una vía de agua, cualquier cosa, llamo y que me vengan a rescatar. Muy bien, pues bien, una salvamar que va a ir a unos 30 nudos y que te podría ir a buscar hasta 500 millas, aunque si estás a 500 millas, cágate lo que va a tardar, pero es que a 10 millas, sin contar entre lo que me monto y salgo, ya tienes tus 20 minutos, ¿vale? Y en 20 minutos un barco se puede hundir. O sea, depende de la vía que tengas, si no haces nada, que es lo importante, que hay que hacer cosas, si no haces nada, se puede hundir. Un helicóptero, los helicópteros van a toda leche. 150 nudos, eso, ahí los nudos ya empiezan a impresionar. Y tienen un alcance de 220 millas. Si tienes un problema, también luego tienen que subirse al helicóptero, ver si la base en la que estás tiene guardias permanentes o no, pero tú sabes que van a llegar rápido y que te van a rescatar y que te vas a poder subir en un helicóptero y ver cómo tu barco se va hundiendo allí en el fondo, porque el helicóptero no es uno de estos rusos que te le coge con una grúa y te le lleva para casa. No. Ellos van a decir, salta y adiós al barco, ¿vale? Y ya ni te cuento si estás muchísimo más adentro, que solo los aviones de rescate puedan llegar en tiempo prudencial a donde están y que ahí lo único que van a hacer es decir dónde estás, avisar. Como mucho te pueden lanzar algo, pero no vas a contar con nadie más que contigo mismo, ¿vale? Que te puedes desplazar a 6 nudos, pero a 6 nudos llegar a tu barco son 0 minutos, 0 segundos, porque tú eres el que está allí, ¿no? Y entonces, cuando tienes un problema, deberías ser capaz, por lo menos, de enfrentarte tú mismo a él o ralentizar el problema para conseguir que llegue alguien y que te pueda ayudar. Entonces, de todo lo que podríamos hablar sobre el ingenio a bordo, hoy vamos a hablar un poco de materiales, ¿vale? Y entonces vamos a hablar un poco de arreglos de fortuna, vamos a enfrentarnos a una vía de agua de verdad, Paula se va a enfrentar a una vía de agua de verdad con nuestros consejos. Vamos a querer transmitir con esto es quitarle hierro a problemas que a veces asustan mucho y que a veces lo que hacemos es huir de ellos y no son problemas que puedes abrazar, que no son problemas tan graves, ¿no? Y vamos a hablar también de los posibles fallos eléctricos que se te pueden presentar y qué opciones tienes alrededor de ello. Entonces, lo primero que vamos a ver, esta es la parte más de taller, ¿no? Es cuando se nos rompe algo. En un barco todo se rompe continuamente. Tornillos, cabos, elementos estructurales, daños, y digo roturas físicas, ya no te cuento ni electrónicas ni todo ese tipo de cosas. Cualquier pieza que hay en un barco es susceptible que se rompa en un momento dado. Y saberla reparar, pues es una habilidad que, sobre todo si eres un océano, si tienes poco presupuesto
para hacerlo en casa, y si eres un navegante oceánico, para hacerlo donde corresponda, pues deberíamos dominar. Entonces, para hacer arreglos, normalmente hay unos materiales que podemos utilizar, que podemos desarrollar nuestras habilidades y que son habituales. Pues, reparaciones con fibra de vidrio. Pues puedes llevar tus hojas de fibra de vidrio, puedes llevar tus resinas epoxi, puedes llevar los materiales, todos estos materiales. La cinta americana a mí me encanta, la cinta americana te saca de muchos jaleos durante un rato. Pues son todo materiales que puedes utilizar, igual que las resinas epoxi, que las llaman soldaduras, pero que son resinas metálicas, ¿no?, para arreglar cualquier cosa. Si llevásemos todo esto en el barco, con un poco de habilidad podríamos arreglar casi cualquier cosa. Pero ¿cuántos de vosotros lleváis fibra de vidrio en el barco? Que levante la mano. Bueno, aquí pocos, ¿vale? Entonces, la mayoría de la gente no tiene casi nada en el barco o casi nada convencional. Entonces hoy vamos a hablar un poco de qué pasa si no tienes esos materiales, pero tienes cosas más convencionales que sí que puedes encontrar en un barco, ¿no? Entonces, yo voy a hacer unos ejemplos de cómo construir o reconstruir cosas con materiales que puedes tener a bordo de un barco. Pues, por ejemplo, acetona. Creo que tengo por aquí un bote de acetona, pero también se puede tener de los de las uñas para limpiarse las uñas. Tenemos por aquí un colgador del IKEA. Creo que tengo un colgador del IKEA por aquí. ¿Vale? Por ejemplo, un colgador del IKEA, estos. Yo tengo de IKEA, hay muchas cosas de IKEA para el barco muy prácticas, ¿eh? Un bote de cristal. Tengo un bote de cristal por aquí. ¿Qué más podemos tener? Un cacho de plástico. Cualquier plástico nos puede llegar a valer en un momento dado. Esto, el esparadrapo de tela, que sí que lo tenemos, es un gran sustituto de la cinta americana cuando no tienes cinta americana a mano, ¿vale? Este solo es para decíroslo, ¿vale? Plastilina, yo he traído también plastilina. Si tenemos hijos puede ser habitual tener plastilina. Lubricante, bueno, esto es básico en un barco, casi como el alcohol. O sea, el lubricante es como el alcohol. No vale para intercambiar con las perlas, pero sí. Y aquí ya viene donde la matan. Tenemos bicarbonato, superglue. Bueno, el mío es chino glue, ¿vale? Es del chino. Algodón y una venda, por ejemplo, ¿no? Esto podrían ser, ahora nos quitamos todo el material profesional que sí que deberíamos tener en el barco y nos encontramos con que tenemos unas cuantas mierdas un poco random dentro del barco en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿creéis que se puede hacer algo con esto? Si tienes una rotura, si tienes una raja en la fibra, si tienes un tornillo partido, ¿no? Pues vamos a ver. Por ejemplo, la acetona para mí es prácticamente magia. ¿Por qué? Porque la acetona interactúa muy bien con los plásticos convencionales que tenemos en los barcos. Y si tú no tienes pegamento, si tú no tienes masillas epoxi, si no tienes ese tipo de material, tú coges... Tenemos aquí dos ejemplos. Un plástico que tú puedes comprobar. Los plásticos que se derriten con la acetona normalmente son el ABS y algunos otros plásticos, ¿vale? Básicamente se nota porque cuando echas un poco de acetona en esos plásticos, al roce empieza a deshacerse, ¿vale? Se levanta. Bien. Si tú coges y la troceas y metes, por ejemplo, una percha, el soporte de la ducha del IKEA, cualquier cosa de uno de estos plásticos en un bote con acetona, tú lo que obtienes es algo como esto. ¿Vale? Es plástico básicamente derretido. Los plásticos sabéis que se pueden malear algunos con calor, con una pistola de calor, pero es que se disuelven muy bien en sustancias como la acetona. Y esto, en realidad, es un pegamento mecánico. Es decir, le puedes dar cualquier forma, le puedes utilizar para rellenar cualquier agujero, le puedes utilizar como usarías una resina epoxi. Puedes incluso, las resinas es una mezcla de la fibra, o sea, la fibra de vidrio, son las fibras de vidrio mezcladas con la resina,
¿no? Para endurecerlo, las fibras le dan consistencia, puedes usar cosas como una venda para darle consistencia y luego estos plásticos lo que tienen, este que es un poco más asqueroso, además cambian al color que son, ¿vale? En este está un poco más disuelto. No sé si... ¿Dónde está mi plano? Ah, aquí, ¿vale? Este plástico, pues ¿qué pasa? Que estos procesos son lentos, ya os lo digo. Esto más o menos en 12 horas te queda una pastuca así que tú puedes utilizar para reparar básicamente cualquier cosa. ¿Vale? Con esa pasta que te ha salido ahí, tú puedes reparar cualquier cosa. Cuando la acetona se evapore, esto vuelve a ser plástico rígido, otra vez, que ha adoptado la forma que tú hayas querido adoptar en un momento dado. ¿Vale? Y ya os digo, es tan sencillo como mezclar acetona en un tarro. Claro, no lo hagáis en un vaso de plástico porque puede que el vaso de plástico sea soluble en acetona y entonces tengáis una caca de plástico posada en el sitio donde hicieseis el experimento. Pero ya os digo, se funden, son muy maleables y cuando tú lo pones en el exterior y se evapora la acetona, vuelve a convertirse en un plástico, ¿vale? No es una reacción química, es una disolución. Coge, rompe los polímeros y luego se vuelven a juntar y es lo mismo que tendríais, lo que podríais reconstruir o hacer con una resina epoxi, pero con un plástico cualquiera que digáis, vale, tengo una emergencia, tengo acetona y me voy a deshacer de el perchero de la ducha, de una caja de CD, de 1000 cosas que puedes tú derretir y convertir en plástico. Lo dejarías, al cabo de unas 12 horas, lo mejor es aplicarlo en capas finas, ¿vale? Porque entonces se va a evaporar como si trabajases en realidad la fibra de vidrio. Pones una capa, pones otra capa, pones otra capa, se va evaporando y va dando consistencia y tú puedes hacer cosas tan resistentes como puedas construir con plástico, ¿vale? Al final es el mismo plástico que le has hecho blando durante un tiempo y le has vuelto a endurecer después mediante estos efectos, ¿vale? Entonces, esto te puede sacar de un apuro en un momento dado si no tienes otros medios para ello, ¿vale? Pero luego, y os digo que esto no es una reacción química, pero luego hay una cosa que me encanta, que he visto, y es que me encanta, ¿no? Que es, si tienes superglue en el barco, ¿vale? Estarás acostumbrado a utilizarlo para cosas como pues, pegar dos cosas de plástico, funciona muy bien, es pegamento que seca instantáneamente y endurece instantáneamente también, ¿no? De hecho, es tan bueno el superglue, si sigue habiendo médicos en la sala, igual me matan, pero se puede utilizar, y hay versiones del superglue utilizadas para cerrar heridas, ¿no? De hecho, como los nudos tienen una leyenda, todo el mundo cuenta que el superglue se inventó el cianocrilato, que es el componente principal del superglue, se inventó durante la guerra de Vietnam y se utilizaba para cerrar las heridas de guerra en el campo de batalla para hacerlo de manera rápida. Si alguna vez habéis cogido el superglue y habéis juntado los dos dedos así, veréis que cierra las heridas. O sea, se te quedan ahí pegados de mala manera, ¿no? Pues bien, hay una cosa muy interesante que le pasa al superglue, que es que si tú le mezclas con bicarbonato, reacciona y se convierte en una pasta que endurece de manera inmediata, ¿vale? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, aquí, a ver si tenía una cucharita para hacerlo bien. Si yo cojo por aquí un poco de bicarbonato y lo he hecho, por ejemplo, aquí, no sé si esto... Vale, vamos a cambiar la distribución, ¿vale? Si yo hago, por ejemplo, una montaña de superglue, de bicarbonato, y echo unas gotas de superglue, ¿vale? Esto, lo primero, y esto es muy difícil que lo veáis, pero si sois unos frikis como yo y lleváis una cámara térmica en el móvil, ¿vale? Supongo que casi todo el mundo que está aquí tenga su propia cámara térmica metida en el móvil. Lo primero que pasa, a ver que se ilumine ahora, ¿veis? Que ahora hay unos puntos rojos ahí, ¿vale? Es una reacción química que se está produciendo entre el superglue y el bicarbonato que hace que endurezca
inmediatamente y esto se haya convertido en una piedra, ¿vale? Como una piedrecita. Bien, pues esto puede servir para reparar casi cualquier cosa, es extremadamente duro y solidifica inmediatamente, ¿vale? Entonces, puedes hacer cosas súper locas, súper locas. Si, por ejemplo, yo un ejemplo que puedo hacer, puedes copiar llaves. Si se te parte una llave del barco en un momento dado, ¿no? Con un poco de plastilina puedes hacer una réplica de una llave. Puedes hacer, imaginaros, el clásico sitio, ¿no? En el que tienes que soltar un tornillo y tienes una llave Allen que ni entra así, ni entra así porque es demasiado larga y entonces te planteas que la vas a cortar, ¿no? Pues pasaría lo mismo, que es, tú dices, vale, pues yo tengo, vamos a hacer, por ejemplo, un poco de plastilina de esta. ¿Vale? Yo puedo coger, hacer aquí una base, a ver si no me cargo la mesa, hacer una base con plastilina, ¿no? Y hacer un molde. Con plastilina es muy fácil hacer un molde. Me puedo hacer un molde de una microllave Allen. Pues cojo, lo primero, aquí interviene el lubricante, para que no se me pegue la plastilina a la llave Allen y que todo vaya más fluido, pues la puedo mojar en lubricante, ¿no? Y entonces puedo coger aquí, por ejemplo, y hacer, bueno, pues meto esto así, vale, unos centímetros para adentro. Muy bien. Y ahora digo, vale, pero necesito un mango para esta llave Allen. Digo, vale, pues pongo esto así. ¿Vale? Podríais hacerlo más gordo, pero se tarda un poco más. Entonces, hago aquí. Hago aquí. Y entonces, el superglue reacciona tan rápido con el bicarbonato que no es capaz de penetrar. Si os fijáis, cuando he hecho la montañita, la piedra ha quedado arriba de todo, porque en cuanto ha tocado, ha reaccionado. Entonces tú puedes coger y decir, bueno, pues mira, he hecho también aquí un poco de lubricante para que todo se despegue después. Y digo, pues voy a echar un poco de superglue aquí al fondo. ¿Vale? Muy bien. Y ahora voy a echar bicarbonato. Entonces yo cogería, haría así, y ya, bueno, pues he hecho aquí bicarbonato, me he pasado 3 pueblos, pero bueno. Creo que estaban muy contentos porque no habíamos manchado nada. Veremos a ver al final de esto. Bien. Y ahora, si yo empiezo a echar aquí el superglue, ¿vale? Esto va a endurecer inmediatamente. Vale, yo puedo hacer así. Puedo decir, vale, ya tengo una capa de bicarbonato, voy a echar otra capita de bicarbonato. Vuelvo a echar otro poco de superglue. Esto habría que hacerlo con un poco de paciencia, ¿eh? Pero tenemos un barco que está a punto de hundirse y no podemos andarnos mucho con estas mierdas. Vale. Y entonces, aquí en nuestra plastilina, realmente aquí nos ha salido, pues, nos ha salido aquí, ¿vale? Con los rebordes que han quedado y tal, pero nos ha salido una pieza sólida, ¿vale? Limándola, normalmente la limarías un poco si quieres dejarla bien, pero tienes una pieza sólida que es perfectamente apta, por ejemplo, pues para aflojar un tornillo Allen que está escondido en un sitio muy recóndito, ¿vale? Pero la idea es la misma para cualquier cosa. Al final tú tienes un material muy adhesivo que seca instantáneamente. Si se te ha roto un rodamiento, o sea, un engranaje de algo, pues puedes hacer una copia del engranaje haciendo un molde, le meterías en plastilina, por ejemplo, le vuelves a girar para que la parte que está rota también esté en el molde y rellenas el hueco en el engranaje original echando bicarbonato y superglue hasta que tienes la superficie completamente
puesta. Tienes que rellenar, por ejemplo, una grieta en el gel coat o una grieta por la que te está entrando agua en el casco o que se te salta el gel coat y queda al aire la fibra, ¿no? Pues dices, pues, lo normal sería poner gel coat, arreglarlo bien y ya está. Pero si no lo tienes a mano, coges, echas un poquito de bicarbonato, echas una gota de superglue, el color va a quedar blanco transparente, va a encajar muy bien con lo que tienes y va a quedar tapado y funcionando inmediatamente. O sea, es un material que estructuralmente es muy, muy resistente. De hecho, podríamos hacer un experimento que no sé si va a funcionar, pero que se puede hacer, que es, si tienes un tornillo de estos que está requete pasado, ¿vale? Este está redondo, redondo, redondo. Puedes coger tu destornillador, engrasarle para que no se pliegue, para que no se pegue la mezcla que vas a hacer. Puedes echar aquí, a ver, ¡guau! Sí, me van a odiar los de la limpieza. Puedes echar bicarbonato, colocas tu destornillador en el sitio, ¿vale? Y ahora, si encuentro el superglue, a ver, puedes coger y echar superglue, ¿vale? Y esto puedes incluso repetirlo más veces. A ver, tenemos un Mayday, Canal 16, un Mayday. ¿Tú tienes un amigo que se llama Joan? Sí. ¿Que está navegando? Sí, pues sí. Creo que se le está hundiendo el barco. Oh, pues creo que vamos a tener que pasar a eso. Pero si os fijáis... Justo el bote. Si os fijáis, este tornillo ya le puedo apretar y como le he echado... Bueno, esto ya es un poco más complicado, pero puedo quitar el destornillador y volverlo a quitar, ¿vale? Bien, hasta aquí todo iba bien, hasta que lo que te pasa no es que se te levanta un poco el gel coat, sino lo que te pasa es que te empiezas a hundir y aquí tenemos una conexión en directo. A ver. Ya están con agua. Uy. Hola, muy buenas. Hola. Resulta- Uy, Dios mío. Bueno, vamos a No ver. sé si vamos nos a ver si oís, conseguimos ¿vale? que Pero funcione. como tardabais un montón en conectar, pues Paula se me ha puesto aquí a andar en bici con estos aparatos que nos ha traído Joan maravillosos de Mesmar. O sea, esto es increíble, ¿eh? No sé si os lo estaréis pasando bien allí, pero ya te digo que nosotros aquí nos lo estamos pasando pipa, ¿eh? Bueno, ya veis. ¿Eh? Que había que empezar, creo que nos vamos a mojar un poco. Venga. Mandas a alguien a que haga su papelón en un barco hundiéndose y se van por ahí a jugar con las bicicletas. O sea, esto es lo que puedes esperar de la gente que se ofrece voluntaria. Claramente. Bueno, entonces, vamos a volver un momento a nuestra presentación. Bueno, Joan, si puedes quitar el tapón y que empiece a entrar agua. Pero a ver. A ver, no sé si... ¡Ay, ya se empieza a ver que está entrando agua! Bueno, Es una vía de agua. me imagino que tendrán un rato, ¿vale? Una de las situaciones que más miedo nos da cuando tenemos un barco, y si estamos en el medio del mar más aún, es hundirnos, ¿vale? En la lista de pesadillas está en el top 3 por lo menos, ¿eh? Y estamos muy acostumbrados a... Todos hemos visto Titanic. ¿Hay alguien que no haya visto Titanic en esta sala? Que levante la mano, ¿vale? Todos hemos visto Titanic y todos recordamos esas escenas en que revientan las tuberías y sale rota la tubería hacia una presión de la leche que no tiene mucho que ver con la realidad. Sí que un agujero, una vía de agua en un barco, pues es un inconveniente y más o menos... El tiempo es la parte fundamental, ¿vale? Cuando tienes una vía de agua,
tienes que reaccionar rápido porque los barcos se inundan muy rápidamente. Supongo que ahora mismo estén cagándose en todos mis muertos estos porque su barco se está hundiendo. ¿Vale? Oye, Pero bueno, en serio, aguantar. Aquí entra agua, ¿eh? Yo ya tengo los pies enteros tapados, ¿eh? Vale. Bueno, ahora volvemos con vosotros. Entonces, más o menos, para que os hagáis una idea, un agujero de 2 centímetros, ¿vale? Un agujero, un desagüe normal, embarca unos 50 litros por minuto de agua en un barco. Un agujero de 4 centímetros, tamaño retrete, embarca 200 litros por minuto. Y si tú ya tienes algo, un golpe, un impacto, puedes estar embarcando hasta 1.200 litros por minuto. Con 200 litros por minuto puedes esperar que un 32 pies, por ejemplo, como el mío, te pueda llegar a tardar en hundirse unos 10, 12 minutos, una cosa así, con un agujero del tamaño del retrete. Por eso hay que reaccionar rápido y no hay que enrollarse y dejar que la gente se vaya hundiendo en sus barcos poco a poco e irremediablemente. ¿Vale? O sea, así que lo más importante es ser rápidos cuando tienes una situación de este tipo. Sigue entrando agua por aquí, ¿eh? Sigue entrando agua. Bien. Carlos, ¿tobillos o rodilla? Dime. ¿Vas por los tobillos o por la rodilla? Tobillos, de momento. Vale, vamos bien, seguimos tranquilos. Tiene el agua caliente en este mar, ¿eh? Entonces, cuando hemos hablado de que el ingenio era utilizar las herramientas que tienes disponibles para solucionar los problemas que se te presentan, pues vamos a usar el ingenio, ¿no? Y les hemos regalado un lote de productos increíble. O sea, lo mejor de lo mejor que hemos encontrado para taponar una vía de agua. Entonces, ellos ahora mismo se han llevado un cacho de corchopán de esto en 2 formatos, el blando que se dobla y el que se deshace, una toalla, plastilina, unos guantes, por si acaso son escrupulosos. Si te estás hundiendo, los escrúpulos se te quitan rápido. Y un aro de retrete, ¿vale? De los que usan los fontaneros para asentar los retretes cuando los instalan. Eso es lo que se han llevado en nuestra bolsa del Corte Inglés. Qué bonito. Para las pruebas, os confirmo que ellos solo no se para, ¿eh? Bien, pues ya estamos con vosotros otra vez, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo primero para quitar hierro al asunto y dejaros un poco más tranquilos. Paula, ¿puedes poner la mano en el agujero a ver si se para? ¿La mano? La mano, sí, o el dedo, Bueno, se me escapa un poco por los dedos, pero sí, un poquito sí. ¿vale? O sea, por lo pronto nos quitamos la idea esta de Titanic de que el agua entra a una presión que arrastra a la gente hacia atrás. O sea, la presión a la que está sometida o por la que va a entrar el agua en una situación como esta es proporcional a la profundidad a la que esté en el agujero. Si el Titanic tiene 8 metros de profundidad y el agujero es 8 metros, ahí la presión es la leche, ¿vale? Iba a decir la hostia, pero no. Pero si el agujero es a menos de 1 metro de profundidad, como son los que se presentan en todas las embarcaciones de recreo que tenemos nosotros, cualquier vía de agua se puede detener con la mano. O sea, los que hayáis limpiado alguna vez la corredera sacándola, veréis que asusta mogollón. O sea, la primera vez que lo ves te acojona. Tú quitas ahí un tapón así de gordo y sale un chorrete de agua gordísimo. Pero tú pones la mano y aquello se para, ¿no? ¿Se para, Paula? ¿Tienes más confianza ahora? Sí. Lo que pasa es que no me puedo mover de aquí. Bien. Claro. El problema es que si pones la mano para taparlo, acabas de perder una mano y ya no puedes volver a casa ni solucionar otros problemas que se te puedan presentar, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en los barcos, además, hay bombas con las que podemos extraer el agua. Por ejemplo, yo en la bolsa les he metido una bomba para que extraigan... Les iba a haber metido una bomba para que extraigan el agua, ¿vale? Pero bueno,
si tú consigues ralentizar la entrada de agua y tú bajas de los 50 litros, ese agujero será 1 centímetro, serán 25 litros por minuto que les estarán entrando a ellos, ¿no? Enseguida te pones al nivel de las bombas de achique del barco y el barco va a ser capaz de vencer esos litros que están entrando y te va a regalar tiempo, que es lo que hemos dicho que es lo valioso, ¿no? El tiempo es lo valioso. Entonces, cualquier cosa que pueda ralentizar la entrada de agua nos es válida. Paula, ¿puedes cambiar tu mano por la toalla? Sí. ¿Vale? Una toalla A ver. mojada... Una toalla mojada, seca no, porque seca deja que entre todo, pero en cuanto está mojada ya empieza a ser un obstáculo para la entrada de agua y lo puede ralentizar. Yo creo que no entra. ¿Se nota algo? Creo que no entra. ¿Vale? No me oís, ¿no? Sí, sí. Sí, te oímos. Creo que no entra agua. Vale. Entonces, evidentemente la mano te puede llegar para tapar un grifo que está bien, que tiene una forma asequible o ese tipo de cosas. ¿No? Una toalla sería más apropiado para una grieta, un cojín, Estoy un poco más casi liberada. cualquier cosa que podáis apoyar con fuerza contra una vía de agua va a ralentizar o detener la vía de agua. Pero claro, os va a tener, si vais solo es muy complicado, si no vais solo, bueno, vamos, pones ahí, o bueno, siempre puedes poner la toalla y una montaña de botellas de alcohol encima, ¿no? Para que aquella no se mueva del sitio, ¿eh? Y con eso lo puedes solucionar, pero si no, evidentemente tienes que buscar algo que te permita seguir actuando y seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, si en vez de la toalla ponemos un cacho de corchopán allí, como haciendo un tapón, a ver si Paula puede coger un cacho de corchopán. ¿Esto? Sí. Probamos con ¿Esto? ese primero, Paula. El efecto va a ser el mismo que la toalla. Al final es blandito, No sé. se va a adaptar un poco a la forma, pero le vas a tener que... ¡Nada, entero! Bueno, entero no. Sí, no. Ah, No sé muy oye, bien cómo. están intentando sobrevivir. ¿Cómo? ¿Qué quieres que ¿Cómo? les diga? Como si fuese la toalla. Pero bien. Ah, vale. Así. ¿Vale? Cualquier cosa que haga presión y que sea elástica te va a ayudar a adaptarse a la forma del agujero y a taponarlo. Pero, vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque igual tenemos que solucionarlo antes de que se mueran, ¿no? Pero sigue requiriendo lo mismo, quedarte allí quietos. Entonces, ¿qué más tenemos por ahí en el material que tenemos metido? Pues bueno, teníamos plastilina. ¿Podemos probar con la plastilina a ver si podemos tapar algo? Vamos. ¿Con la verde? No, sí, la verde, la plastilina. La verde, sí. Pero yo esto en los barcos no lo veo mucho, ¿eh? No, es que no. Bueno, si tienes niños, en el Forquilla seguro que hay plastilina o habrá, En por el ejemplo. boquilla y en el boquilla, sí. De todas formas, la plastilina se adapta muy bien a las formas, pero no es muy pegajosa, ¿vale? Puede que en un agujero como ese, que es muy pequeñito, sí encaje, pero cuando lo intentes extender, no se va a agarrar al material y se va a separar, ¿vale? Pero mira, Ahí, Muy bien, ¿eh? ¿vale? Ahí, por Muy ejemplo, bien. lo que está haciendo es, cuando hablábamos antes de que teníamos un pegamento mecánico, ¿no? Lo que está haciendo es adaptarse a la forma y quedarse pegado por la forma, ¿vale? ¿Puedes quitarle? ¿Se quita? No entra nada de agua, ¿eh? Nada de agua. Sorprendentemente, la plastilina verde parece que funciona. Bien. ¿Puedes quitarla? ¿Puedes quitarla? A ver si se quita con facilidad. Muy bien. Se quita muy fácil, ¿vale? ¿Esto Y qué sigue significa? Que... Y ahora vuelve a entrar agua. ¿Nos puedes enseñar la plastilina? ¿Nos puedes enseñar la plastilina si ha cogido la forma del agujero? Tampoco me he esmerado mucho, pero... Sí, bueno, se ve por ahí, ¿vale? Ha hecho Sí, un sí. enlace mecánico. Ha cogido, ha entrado y se ha formado como un tapón. Si tú tienes un tapón, pues está. Si empezasen a bajar un poco más de la profundidad de ese agujero, la plastilina, como no es adhesiva, no va a quedarse unida al sitio, ¿no? Y entonces es cuando intervienen los productos mágicos, que es la cera de retrete. ¿Podemos probar con la asquerosidad máxima de la cera de retrete? Haz como una bola, como con la plastilina, ¿vale? La cera de retrete
Vamos a ver. A ver, tengo por aquí. La saco directamente. ¿Toda? Sí. Nada, con... Sí, ¿Veis? es una bola. Yo siempre pienso que no es... o sea, que la denominación tiene que ver con el color. O sea, ¿por qué no lo podían haber hecho blanco o bonito y no darle color caca? O sea, Vale, ¿por qué no ya darle esa tenemos, textura? acabamos de hacer una bola y la hemos hecho una pasta. ¿Y ahora qué? Y ahora coge y extiéndela. O sea, ponla en el agujero y extiéndela. La puedes extender con la mano. Debajo del agua, no hay ningún problema. Apriétala, extiéndela. ¿Vale? Bien hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Ya está. Hacia abajo. Pues ya está. ¿Así? Ya. Os aseguro que se ha arreglado el problema, ¿vale? Ya está. O sea, la cera esta de retrete, que os digo, esto se utiliza para cuando asientan los sanitarios es un nombre, los sanitarios del baño, los asientas para que no haya fugas por debajo y tal, ¿vale? Esto, los servicios de rescate americanos lo suelen llevar a bordo porque no endurece nunca, se queda siempre blanda, no es una solución definitiva, ¿vale? De hecho, si os fijáis en los envases, esto se guarda al aire, no va sellado de ningún tipo y no se seca con el tiempo. Pero es extremadamente maleable y pegajosa. Y hasta profundidades de, os digo, hasta la presión que hay a 1 metro, se adapta genial a las superficies y las tapona perfectamente. Es decir, se puede adaptar a lo que veis ahí un agujero, o por ejemplo, nosotros hicimos este experimento en uno de nuestros vídeos. ¿Vale? Ahora volvemos con vosotros. Pero ya estáis tranquilos, ¿no? Muy tranquilo, sí, mucho mejor. No entra nada de agua ahora mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un experimento, porque ya os digo, hay algo que es muy contraintuitivo. Un agujero en un portaaviones de 10 millones de toneladas a 1 metro, ¿vale? El agua que sale ahí lo puedes tapar con la mano. Será un portaaviones, lo único que influye es la profundidad a la que esté el agujero. Entonces, si tú tienes un portaaviones y un chisme de cera de retrete, puedes tapar un agujero en un portaaviones a 1 metro de profundidad. Si le tienes a 8 metros, ya te digo que no, ¿vale? Entonces, esto, nosotros hicimos el mismo experimento, cogimos y es igual que si tú llenas un barreño con 1 metro de agua, la profundidad, la presión a la que sale el agua del barreño es la equivalente a la que entraría a 1 metro de profundidad. Se adapta a cualquier grieta, se pega genial en la fibra de vidrio y sobre todo te permite adaptarse. Lo único con lo que os podéis enfrentar es si hay mucha grasa en la superficie, es mejor primero frotarlo un poco y limpiarlo porque la grasa sí que lo puede repeler un poco, ¿vale? Pero esto es magia. Vamos a ir yendo Paula y yo para allá, ¿vale? Porque Venga. como eres un pesado y no hay manera de que te calles, pues vamos nosotros para acabar la presentación, ¿vale? Porque si Vale. Bueno, pero no habéis muerto, ¿no? Oye, Bueno, ya habéis visto. O sea, olvidaros de Titanic. Una vía de agua es un drama en un barco, pero no es un drama como para que cojáis, hinchéis la balsa salvavidas y lo primero que hagáis es saltar. Lo primero que deberíais hacer es intentar, bueno, que no pase, ¿vale? Lo primero pasa por la prevención. Salvo colisiones, todas las vías de agua son siempre en los mismos sitios, en la bocina del eje de la hélice, en los grifos de fondo, ¿vale? Entonces, eso tiene que llevar un mantenimiento y tenerlo. Es fundamental el tiempo. Tenéis que conocer muy bien todos esos sitios, saber por dónde localizarlos y ver por dónde está entrando la vía de agua. Pero mientras, ganar tiempo es importantísimo. Tener una bomba de achique que funcione, que habéis comprobado, es muy importante. Podéis haceros un kit con una bomba extra, con manguera de bombero, para tener una segunda. Esta, por ejemplo, que es de AliExpress, que cuesta poquísimo, esta suelta 1.100 galones por hora, una cosa así. Igual esto está soltando 100 litros de agua por minuto, ¿vale? Entonces,
Todo eso, fijaros que 100 litros de agua por minuto ya era un agujero de 3 centímetros. O sea, podéis estar navegando con un agujero de 3 centímetros y estar días, mientras tengáis energía, mientras vuestras baterías estén funcionando, tener un poco de conocimiento. Hoy hemos dado un poquito, ¿no? Pues llevar material, saber no salir corriendo, utilizar speeches, utilizar cera de retrete, utilizar el ingenio, pero sobre todo, como le pasó a Pedro cuando entró ahí el temporal de repente, utilizar la calma. No es tan grave. El mejor sitio donde vais a estar si tenéis una vía de agua hasta que aquello se vaya a pique va a ser vuestro propio barco. O sea, no va a ser la balsa salvavidas. Entonces, calma, localizar la vía de agua, buscar herramientas. Si tenéis gente, taponarla temporalmente, ponéis las bombas a funcionar y no va a pasar nada grave. Ya lo repararéis definitivamente con fibra de vidrio, resinas epoxi, materiales estupendos, pero hasta que lleguéis a un sitio donde hacer eso, cualquier cosa va a valer. Y si hace falta, se hacen guardias de alguien apoyando allí una toalla hasta que lleguéis a puerto, lo que sea, ¿vale? Entonces, que os quedéis con esa idea de que en un barco de recreo, y esto lo quiero dejar muy claro, en un barco de recreo en que las profundidades que no son directamente proporcionales a los calados, ¿vale? En un barco de recreo, el tuyo eran 3 metros de calado, ¿no? Vale, pero en la orza abajo no tienes una vía de agua, es en el casco, y en el casco no vas a encontrar profundidades, o sea, no vas a tener calados superiores a 1 metro, no vais a tener ningún problema para enfrentaros a una vía de agua, taponarla con las manos, con herramientas, con cera de retrete. Esto cuesta 4 euros y te puede salvar el barco, ¿vale? No vais a tener ningún problema, no hay que tenerle miedo, un poco de ingenio y, sobre todo, lo que os digo, atreverse a probarlo, atreverse a experimentar. Y mientras viene esta gente, y ya para liquidar esto, vamos a ver problemas más mundanos, ¿no? ¿Qué pasa si nos quedamos sin electricidad, ¿no? Las causas más normales para que nos quedemos sin electricidad en un barco pueden ser que no hayamos reaccionado bien a la inundación, ¿no? En el momento en que las baterías empiecen a estar debajo del agua, vamos a empezar a tener problemas, y las baterías en los barcos, por motivos de peso, normalmente están bajas en las entinas, lo más bajo posible, centradas. Son de las primeras cosas que se te van a inundar. O puede ser que recibas un impacto de un rayo y se te joda toda la electrónica, todo lo que tengas en un momento dado, ¿no? O incluso que se desmadre el planeta y tengas un EMPI de estos, una bomba de pulso electromagnético, o lo que está empezando a pasar, ¿no? Las erupciones solares que provocan alteraciones y que pueden llegarnos en un momento, ¿no? Bueno, cualquier cosa loca que te deje sin electricidad, pues seguramente te va a dejar sin plotter, sin sonda de profundidad, sin la emisora de radio y probablemente sin el motor, ¿vale? Probablemente. Si le tienes apagado, probablemente no serás capaz de volverle a arrancar. Bien, pues no es tan grave, ¿no? Sobre todo si tienes un velero, no es tan grave. O sea, ¿qué puedes hacer si te pasa esto? Pues lo primero, y Paula estaría orgullosísima de mí diciendo esto, navegar a la antigua. Coges, dices, tú tienes tus velas. La gente iba con veleros que no ceñían, recorría Magallanes, daba la vuelta al mundo en el sentido contrario, porque no sabía que se podía ir para el otro lado. O sea, y llegaban a los sitios, no desconocían la electricidad, y llegaban. Y entonces, pues tú tienes todos los medios, la navegación astronómica, las brújulas para llegar a salvo, no es tan grave. Pero además, en muchos barcos puedes tener, por ejemplo, un microondas. ¿Para qué puede valer un microondas en una situación de estas? Bueno, pues un microondas desenchufado, ¿vale? O sea, desenchufado de su enchufe, es una jaula de Faraday que es estupenda para que si tienes una tormenta así un poco chunga, pues puedas poner alguna cosa de respeto que puedas guardar ahí y así aumentas las probabilidades de que eso se salve, ¿vale? Desenchufar cosas, guardarlas en un sitio donde estén protegidas puede ser una solución. Entre ellas, un teléfono móvil. Pero es que hoy en día, un teléfono móvil de esta lista pues sustituye a casi todo. Con un teléfono móvil tienes tu GPS, sabes dónde está, puedes tener tus cartas. Tener un teléfono móvil te puede ayudar. O sea, siguen siendo obligatorios llevar las cartas en papel, los derroteros y todo eso, pero a la hora de la verdad, en el más pequeño de los barcos hay
un GPS por persona hoy en día en todo. Y un teléfono móvil o un power bank, que a mí esto me parece una herramienta súper útil, puede ser una reserva de energía que puedes guardar en cualquier lado, ¿no? Yo suelo usar, por ejemplo, yo siempre llevo en mi barco uno de estos, ¿vale? Que es un power bank con sus conectores USB que te permitirían cargar el teléfono móvil y entonces mantener tu teléfono móvil operativo para tener un GPS que te haga de plotter, pero que también son arrancadores que te permiten arrancar el motor como sustituto de la batería para arrancar el motor de arranque en un momento dado, que tienen conectores de 12 voltios en los que podrías enchufar la emisora de radio, por ejemplo, y entonces la estarías alimentando el tiempo necesario para poder pedir ayuda o poder navegar o poder hacer lo que necesitases. Ya os digo que vienen con esto, vienen con pinzas, ¿no? Con estas pinzas puedes arrancar en un momento dado. Aquí, cuando esto lo tienes conectado, aquí hay 12 voltios. Con esos 12 voltios que son capaces de arrancar un motor de arranque, es decir, que tienen muchos amperios, puedes alimentar cualquier elemento que consideres sustancial durante un tiempo. Pero además, es que todos estos dispositivos que tienen USB se pueden cargar de formas muy sencillas. De hecho, hay una cosa que yo llevo en mi bote de supervivencia que se llevan en los barcos, ¿no? Bueno, el power bank siempre le llevo, por si no lo sabéis, esto momento publicitario, le llevo guardado en mi funda estanca de Low Cost Sailor para garantizar que no se moje nunca, ¿vale? Los mini paneles solares, por ejemplo, que te permiten recargar una cosa de estas. Tú piensas que te estás enfrentando a una emergencia, que lo que quieres es cargar algo durante un rato. Mi emisora china, ¿vale?, que la puedo alimentar también con el power bank en un momento dado, y entonces llevo una de respeto, no homologada por la Dirección General de la Marina Mercante, pero operativa completamente. Llevo mi sonda de profundidad china, ¿vale?, de respeto, que si se me estropea la del barco la puedo usar, funcionan estupendamente y cuestan 40 euros en vez de, no sé a cuánto están las sondas hoy en día, pero más de 400 seguro. Bueno, han sobrevivido. Y ya está. Creo que ya se ha distraído lo suficiente. Finalmente. Corta, que esta gente, a ver, les has tenido aquí hora y media. ¿Tú Sí. te crees que la gente no tiene más que hacer que escuchar las tonterías que vienes tú aquí a contar? ¿Eh? Sí, pero yo no tengo más que hacer. Bueno, y finalmente, ya os digo, hay unos... Esto, por ejemplo, yo lo llevo también siempre, que es un conversor que saca de un USB 12 voltios, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo enchufar mi conversor de USB a 12 voltios aquí y, por ejemplo, con paciencia y tiempo, además se verá por aquí que se ilumina, ponerme a cargar la batería dándole a la manivela así hasta el final de los días, ¿vale? Y así nos quedamos. Y creo que ya solo queda una transparencia que pone gracias. Bueno, no, queda una conclusión, ¿vale? Las conclusiones, ya os lo he dicho, estar preparado, ¿vale? Párate a pensar. Pedro lo expresó extremadamente bien. O sea, antes de actuar, piensa qué es lo que vas a hacer. Tómate ese momento, que seguramente vaya a ser una solución al problema, no un incremento del problema. ¿Vale? No era broma lo de que no era broma lo de que corta ya, ¿eh? En serio. Usa las herramientas que tengas a tu alrededor, que es lo que se llama ingenio, sé creativo y sobre todo ve de Low Cost Sailor, que te va a dar ideas. David, Y ya está. te devuelvo tus inventos. Sí, los Un poco inventos. mojados. Ah, ¿no están secos? No. ¿Para qué era la toalla? Oye, sí, se ha sentido calma, ¿eh? Ahí. ¿Sí? Sí, sí.
¿Te has puesto plastilina. nerviosa? ¿Te has puesto nerviosa al principio, Ana? Al principio de todo, yo digo, Sí. ¿qué vamos a Es que hacer? asusta mogollón ver que entra agua. O sea, asusta. Luego ya te acostumbras y no, pierde hierro, pero asusta mogollón. Sí. Asusta Queríamos mogollón. asustarnos más y hemos puesto un peso detrás y hemos dicho, a ver si sale más. Yo es que quería, si hubiésemos conseguido un barco más grande, habríamos buscado chorrón así que salga hacia el cielo, que eso ya espanta mucho, pero bueno. Pues eso, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido útil. Paula, ha llegado el momento. Sí, yo quería daros las gracias a todos por apoyar este proyecto, porque sin todos vosotros esto es súper complicado de montar, de hacer y notar tanto apoyo, tanta presencia, porque sabemos que no era fácil llegar a este lugar. Habéis venido de muy lejos, mucha gente. Muchísimas gracias. Hemos hecho todos de este encuentro un encuentro muy especial. Creo que hemos estado todos muy a gusto, al menos me llegaba eso, ¿no? Esas risas, esos abrazos, qué bien me lo estoy pasando, ¿no? Eso es muy halagador y también quería dar las gracias a los ponentes porque ha sido magnífico, la calidad de todo lo que habéis ofrecido ha sido estupendo. Bueno, que están por ahí, que no somos nosotros. No, los dos, a todos, están a todos. Ahí, estáis sentados por ahí, distribuidos. Y al equipo, obviamente que esto ha sido grande al final, ¿eh? Y hemos hecho ahí un gran equipo para montar esto y también a los patrocinadores, que este evento al final también se sostiene de esto, Credit Win, Jean Paul 6, La Mar de Cursos, Sailwith y AT Seguros, Velas JB, Navili y Alegría Marinos Expediciones. Así que muchísimas gracias a todos, espero que se repita, no sé vosotros, ¿queréis otro?